Tenemos a Íñigo Errejón, líder de Más País. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues aquí, cuando usted quiera, podemos aceptar su visita. Estamos muy pendientes de la Comunidad de Madrid, de si va a haber confinamientos, de esa reunión Sánchez-Ayuso. Se han intercambiado unas cartas, como sabrá, a ver si se reúnen o si no. La presidenta va a dar una rueda de prensa a las 11:30 para decir qué medidas se van a tomar en Madrid. Usted ha pedido que el Gobierno intervenga en la Comunidad de Madrid y que pida el estado de alarma, que lo haga a pesar de que la presidenta no lo pida. Yo no sé si hace falta ya el estado de alarma, entre otras cosas porque la Comunidad de Madrid no tiene datos claros. No sabemos hoy cuántos rastreadores hay, no sabemos hoy la previsión de casos, sabemos la previsión en julio. En julio, para hacernos una idea, Alemania tenía un rastreador por cada 4.000 personas y la Comunidad de Madrid tenía uno cada 30.000 personas. Pues ahí está la explicación de por qué la situación se ha descontrolado en la Comunidad de Madrid. No es que nosotros hayamos pedido la intervención del Gobierno nacional en la Comunidad de Madrid, es que lo ha pedido hasta el vicepresidente de la señora Ayuso, en un reconocimiento en realidad de que su gobierno es un gobierno fallido. En relaciones internacionales se habla de un Estado fallido cuando no puede asegurar el orden, prestar los servicios, gestionar el territorio. Bueno, el gobierno de la Comunidad de Madrid ya es un gobierno fallido. Es decir, que en realidad en la Comunidad de Madrid no es que nos guste más o menos el gobierno que haya, es que no hay gobierno. Hay un conjunto de gente peleada que se envía un WhatsApp, que se contradice, que se dice que lo nieguen por vídeo, que nadie sabe. Yo creo que a día de hoy puede haber ahora mismo muchos madrileños, incluso que hayan votado por la señora Ayuso, y que compartan una sensación de incertidumbre, de ansiedad, de no saber qué va a pasar, porque ellos también llaman a los centros de salud y no les cogen el teléfono porque están desbordados. O acuden al centro de atención primaria de su barrio y tienen que hacer colas durante horas. Esto en marzo, pues claro, podía ser justificable porque nadie sabía la que nos venía encima. Y ahora, ¿de verdad nadie preveía que esto podía pasar? La situación en Madrid está descontrolada, es un absoluto desastre y ni la señora Ayuso, ni sus socios de Ciudadanos, ni sus socios de Vox pueden gestionarla. Así que el Gobierno nacional, el Gobierno que preside el señor Sánchez, no puede lavarse las manos, no puede dejar a los madrileños solos con Ayuso. Y yo les pediría que, como no estamos en el siglo XIX, además de mandarse cartas o palomas mensajeras, pues cojan el teléfono y se reúnan esta misma mañana. ¿Usted cree que con este escenario, con esta división que usted percibe dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid, es viable la moción de censura que estaba proponiendo el Partido Socialista? De hecho, ¿ustedes creen que pueden ser los que lideren esa moción de censura? Bueno, claro, tenemos que decir que en realidad el Partido Socialista empezó a animarse, casi diríamos que volvió a la vida en Madrid, cuando dijimos que había que llevar adelante una moción de censura y que estábamos dispuestos nosotros a asumirla hasta las últimas consecuencias. Lo lógico es que le corresponda al Partido Socialista, que es el líder de la oposición, pero lo digo con respeto porque tengo buena relación, pero el señor Gabilondo no estaba y no sabíamos si había que esperarle o no. Así que nosotros cumplimos con nuestra parte, que es dar un paso adelante, pues para facilitar que haya un cambio político en la Comunidad de Madrid. Y hay mucha gente que nos ha preguntado, hombre, pero ¿es este el momento de andarse, digamos, con líos políticos? Bueno, claro. Es que precisamente ahora, antes de que la situación se descontrole más todavía, cuando más del 60% de las UCIs madrileñas ya están colapsadas y todavía no ha venido la gripe, y todavía no ha venido, y la situación va a peor, claro que ahora es el momento de intervenir. Es que hacen falta rastreadores, es que hacen falta redoblar el personal en la atención primaria, y eso este gobierno no lo va a hacer, o este desgobierno, por una mezcla de fanatismo y de incompetencia. Y por eso hemos dado nosotros un paso adelante. A quien hay que trasladarle la pregunta es a Ciudadanos. Es lo que le iba a preguntar. ¿Ha hablado usted con Arrimadas o con Aguado al respecto? Nosotros hablamos con Ciudadanos en la escena, digamos, soy diputado nacional y en la escena nacional. Ciudadanos parece querer estar transmitiendo señales de querer hacer algo así como un giro al centro en la política española. Yo no sé cuánto sea de consistente eso. Lo que sí sé es que eso no es compatible con mantener el despropósito de Ayuso en la Comunidad de Madrid de la mano de Vox. Las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Entonces yo les preguntaría, el señor vicepresidente de Madrid, el señor Aguado, ya tiene que dar ruedas de prensa en las que no admite preguntas. Seguramente porque tendría muchas dificultades para responder cosas. Pero entonces, ¿por qué siguen manteniendo este desastre? Entiendo que ustedes no han hablado concretamente con Aguado, por ejemplo, para la moción de censura. Bueno, se ha abierto, nuestra propuesta fue la de abrir una mesa
para la moción de censura, una mesa de emergencia, que es la propuesta que lideró Más Madrid, gracias a la cual se está empezando a discutir de la moción de censura, y en esa tenemos la voluntad de reunirnos con todos. Tengo que decir que la disposición de Ciudadanos no ha sido la mejor hasta ahora cuando se les ha invitado, pero yo creo que una silla en este gobierno fallido no vale tanto. O sea, ser vicepresidente de este desastre no es un mérito, yo casi diría que es un demérito, y Ciudadanos debería reconsiderar. Ellos también tienen votantes que ahora mismo están angustiados. Parece que comparece en un rato la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es ya cómo se exprese, que a veces yo dudo de si habla en castellano. Es algo mucho más importante de eso. Es que yo creo que genera inseguridad en todos los madrileños y nosotros necesitamos un gobierno con el que afrontarlo. Como este gobierno no asume sus funciones, le hemos dicho en varias ocasiones, yo se lo pude decir cuando hablé con él y se lo hemos repetido en varias ocasiones al Gobierno Nacional y al presidente Sánchez, que tienen que intervenir en Madrid, que no nos pueden dejar a los madrileños solos con Ayuso, entre otras cosas, para que los madrileños no seamos algo así como una moneda de cambio en un toma y daca entre administraciones, que puede tener su sentido para juegos tácticos, pero que lo paga la gente con su salud. A las 11:30 conectaremos con esa rueda de prensa que da Díaz Ayuso. Le voy a preguntar por los presupuestos. ¿Qué le van a pedir a Sánchez para apoyar los presupuestos? Hay que decir que sobre los presupuestos hemos tenido que es una cosa que está pasando mucho con este gobierno, un conjunto de juegos florales, ¿no? Juego florales es una expresión maldita desde que se utilizó. Un conjunto de humo, porque todavía no hemos visto ninguna propuesta. Yo no sé si es una cosa que se ha instalado mucho en España en los últimos años, pero hemos empezado antes a discutir con quién me siento, con quién no me siento, contigo no te adjunto, a ti sí, antes de ver una propuesta en números. El gobierno tiene que hacer los deberes, digo yo que ya está bien de los presupuestos de Montoro. El gobierno tiene que hacer los deberes y presentar unos números ya. Y además lo tiene que hacer porque está en minoría. Esto es, hay una mayoría progresista que permitió que Sánchez fuera investido por 2 escaños y con esa mayoría progresista se pueden avanzar hacia unos presupuestos en el sentido que nosotros consideramos necesario. ¿Cuál es ese? Pues creemos que, en primer lugar, un sentido de justicia social. La crisis provocada por el COVID en España la están pagando fundamentalmente las familias trabajadoras. Y eso no puede seguir siendo así. Por debajo del ruido, se habla mucho últimamente como de la polarización entre los partidos, de si los partidos se gritan, se insultan, se tratan bien. Esto es lo de siempre, en todas las legislaturas se habla de lo mismo. Y lo fundamental no es la polarización entre partidos, es la polarización que la desigualdad social está introduciendo entre españoles. Es que la tasa de infecciones y a veces de mortalidad difiere según el barrio en el que vives. Difiere según si cuando te tienes que confinar te confinas en una casa de 40 metros o de 200, de si puedes teletrabajar o tienes que ir a trabajar en servicios esenciales y trabajas de cara al público cuidando y por tanto tienes más riesgo. Difiere según si tu centro de salud está más colapsado o menos. Pues por eso resulta que en Madrid la tasa de contagios se está disparando en Vallecas o en Usera o en Fuenlabrada y no en los barrios donde vive la gente más adinerada. Por cierto, que la solución de Ayuso es decir que hay que confinar solo esos por su forma de vida. Un gobierno progresista no es un gobierno que se grita con las derechas, es un gobierno que garantiza que las familias no tienen miedo. Volvamos a los presupuestos, que se me va por las ramas. No, la primera es la justicia... No le estoy diciendo que las ramas no sean importantes. La primera es la justicia social, que es el tronco, en realidad. No puede ser que un gobierno que se dice progresista diga que va a tomar cartas en el asunto antes por este supuesto problema de la ocupación, que es un problema de una campaña de publicidad de algunas empresas que venden alarmas, y no haga nada para regular, por ejemplo, los precios de los alquileres. Que se me va por las ramas. Los presupuestos. No puedo ser más concreto. Medidas de justicia social, en primer lugar, limitar el precio de los alquileres, blindar la sanidad pública. En primer lugar, medidas de justicia social. En segundo lugar, los fondos que llegan de Europa no se pueden malgastar como se malgastaron los de la llamada reconversión industrial en los años 80 y 90 en nuestro país. Tienen que servir para que la lucha contra el cambio climático genere empleos. En cambio de modelo productivo, en cambio de modelo energético, en movilidad eléctrica, en rehabilitación energética de las viviendas y, en tercer lugar, eso significa hacer justicia fiscal. Hay que hacer que quien más tiene pague más. Y esto las derechas siempre dicen. Ustedes están hablando de las clases medias. Hablamos del 1% de la población española que, como dice la OCDE, tiene que pagar un poco más porque hay que arrimar el hombro para la reconstrucción. Entiendo que eso es lo que usted revisará de los presupuestos cuando se los enseñen. Cuando haya. La ministra de Hacienda, la señora Montero, decía el otro día que los tenía al 80%, pero como bien usted decía, se han empezado a hacer reuniones previas para empezar a negociar esos presupuestos. ¿A usted le ha llamado el señor Iglesias? No, yo me reuní con la vicepresidenta primera del Gobierno, con la señora Carmen Calvo, que nos trasladó, digamos, impresiones generales, pero no entramos en materia. Nosotros le dijimos que nos parecía urgente, digamos, que había que ir empezando a caminar ese camino, y tengo que decir que no entramos en materia. Tengo la sensación de que a veces el Gobierno
confía en una cosa que ahora se dice con palabras muy gruesas, como si estuviéramos, no sé, en los años 30, y que en realidad es lo mismo de siempre en los años 90. Pedir el voto a los progresistas porque las derechas son muy malas. Eso está muy bien para el juego político, pero eso no genera tranquilidad, confianza en las familias que están pagando la crisis. ¿Y no le parece... Nos gustaría ver unos números cuanto antes y en función de esos números pues nos pondremos a trabajar. Por el momento, el título de gobierno más progresista de la historia yo creo que le queda un poco grande, pero el gobierno tiene una ocasión de oro en estos presupuestos para corregir el rumbo y dar un giro social drástico. ¿No le parece extraño que no le haya llamado Iglesias, teniendo en cuenta que se ha reunido con la izquierda, que es con quien quiere pactar los presupuestos? No, en general, bueno, nos ha llamado la primera vicepresidenta del gobierno. Sí. Y además, en general, yo tengo que decir, vamos, siempre lo he dicho con toda normalidad, que la relación más normal, digamos, más cotidiana, la tenemos con los ministros de la parte mayoritaria del gobierno. ¿Me está diciendo que con la otra parte no tiene una relación normal? Bueno, por las competencias, con las cosas de transición ecológica, hemos hablado con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, con las cosas del ingreso mínimo vital, con el ministro de Inclusión Social, con las cuestiones de Hacienda, con la ministra de Hacienda, o con las cuestiones de Relaciones con las Cortes, pues con la ministra de Relaciones con las Cortes y vicepresidenta. A lo mejor es una cuestión solo de competencias. Es lo que ha tocado, ¿no? Hablar. Es posible. O los que han llamado. Vamos a seguir con preguntas de nuestros tertulianos. Como siempre, una corta. Corta. Los plazos de la moción de censura, señor Errejón, porque por la información que tengo, el Partido Socialista, hasta que no se aclare el tema de los presupuestos y el papel que tiene Ciudadanos, no se va a mover. Y mi pregunta es si antes de la moción no llegará una convocatoria electoral de la presidenta. Bueno, hay ruido porque parece ser que hoy he leído que en Génova, que en el Partido Popular, estaban preocupados por la imagen de inseguridad que daba Ayuso. Pues que se imaginen los madrileños cómo están. Si el problema no es la imagen de inseguridad que de Ayuso, el problema es cómo están las familias madrileñas hoy. Yo no sé si eso va a llegar. Hay que recordar que Casado dijo que él quería que se gobernara España como Ayuso estaba gobernando Madrid. Que tiene tela, o habría que preguntarle hoy si mantiene esa afirmación. Nosotros vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante empujando a un Partido Socialista en Madrid que diría que arrastra un poco los pies, y vamos hacia adelante tendiendo la mano a sectores de la sociedad civil y también de Ciudadanos, no tanto por una especie de predilección, es que si no, no salen las cuentas, y desde luego las cuentas tienen que salir porque el desastre no puede seguir, lo más rápido que podamos, porque la situación, por desgracia, no aguanta más. Mientras tanto, y mientras esos tiempos políticos avanzan, le decimos al Gobierno Nacional que está bien la relación epistolar, ¿no?, que se intercambie cartas con Ayuso, pero que, hombre, que siendo el año 2020 descuelguen el teléfono, y si fuera posible que se vieran esta misma tarde, mejor, porque a estas horas hay gente llamando a su centro de salud sin que le cojan el teléfono, y eso tiene una responsable, que es Díaz Ayuso, y hay que sacarla. Señor Errejón, respuestas cortas también. Sí, eso no es muy fuerte, nunca ha sido muy fuerte. Xavi. Buen día, Íñigo. ¿Qué tal, Xavi? Yo te haría una pregunta más filosófica, pero creo que no es el lugar. Por tanto, te haré una mucho más... todo esto que has comentado de poder dar apoyo a esos presupuestos a partir de una construcción de presupuestos con mayor justicia social, con la transición ecológica, etcétera, ¿tú lo crees compatible con unos presupuestos pactados con Ciudadanos? Yo no sé si Ciudadanos sube o baja, porque hace manifestaciones, digamos, contradictorias. Lo que creo primero es que hay que acordar un tipo de rumbo y luego pedirle el apoyo a las diferentes fuerzas políticas o parlamentarias en un sentido o en otro. Lo que no se puede hacer es derogar la reforma laboral y no derogarla a la vez. O lo que no se puede hacer es hacer una política de vivienda al servicio de las empresas de alarmas en lugar de hacerla al servicio de los inquilinos o de quienes buscan piso. El Gobierno tiene que definir un rumbo y en función del rumbo encontrará unos socios u otros. Pero ponerse a discutir sobre los socios antes de que alguien nos cuente el rumbo tiene poco sentido. ¿Hay mayoría progresista para unos presupuestos? Vaya si la hay. La que permitió a Pedro Sánchez ser presidente. Falta que el Gobierno se decida. Si se decide, va a encontrar los socios. Pero nos tiene que presentar ya unos números, y nosotros estamos a la espera de los números. Y que no titubee, casi haría una... Perdón porque no va a ser corto, pero este Gobierno va a pagar el mismo precio por ser valiente que por no serlo. La oposición de las derechas le va a tratar igual. Pero no puede conformarse solo con mirarse en el espejo de las derechas. Claro, con quedarse quieto, si enfrente tienes a Abascal, con estar quieto eres Salvador Allende. Pero eso no basta para garantizar condiciones de justicia social para los españoles. No basta que te insulten del otro lado. Hace falta medidas atrevidas. Como va a pagar el mismo precio por ser valiente que por no serlo, pues ya puestos que lo sea, y va a encontrar en nosotros, si lo es, sin duda apoyo leal.
Paloma. Yo vuelvo con Madrid. Usted acaba de comentar que en Ciudadanos no han encontrado esa predisposición, ¿no?, a pensar en un cambio de gobierno. Es verdad que ha ido hablando a medias tintas, pero el otro día ya en el debate del Estado de la región le dio un espaldarazo a la presidenta, ¿no? Entonces mi pregunta es, aunque no encuentren esa predisposición, ¿ustedes creen que es positivo? ¿Ustedes se plantean seguir adelante con la moción de censura para que al menos haya un debate, se escenifique en la Asamblea a unas sabiendas de que la van a perder? Creo que la vida política reciente nos ha dado ejemplos de que hay mociones que se pierden para ganarse después, a veces. Y creo que es un imperativo moral. Los madrileños y las madrileñas necesitan saber que en un momento de zozobra y de miedo hay referentes que no se esconden y que dan la cara. Creo que Mónica García de Más Madrid, que además conoce muy bien la sanidad por su trabajo profesional, se está convirtiendo en un referente moral de tanta gente que dice, pero no puede ser, pasa todo esto y nadie hace nada. Y creo que hay que dar también esa batalla moral. Y creo que hay que contrastar las cosas de Ayuso. Si es que O sea Ayuso, que sí. Sí, Se sí. lo plantean. Pero si es que Ayuso decía que no había que... Ayuso criticó que el gobierno nacional tomara el control durante el estado de alarma. Fue la última comunidad en obligar al uso de mascarillas. Denunció permanentemente que es que Sánchez tenía secuestrada a la Comunidad de Madrid. Y cuando le devuelven las competencias, resulta que no sabe qué hacer con ellas y llama corriendo a ver si le pueden echar una mano. Es un desastre tal que hay que lanzar un mensaje claro a los ciudadanos, que es que no están solos. Y yo creo que, por desgracia, el resto de fuerzas políticas no han concurrido. Así que, digamos, desde Más Madrid, los compañeros y las compañeras concurren. Díaz Ayuso dijo ayer que la Comunidad de Madrid había estado sola en su Twitter cuando recibió la carta. Pero pidió estar sola. Si es que ella dijo que no quería que el gobierno nacional asumiera las competencias durante el estado de alarma. Y cuando se las devuelven, pues demuestra que no sabe qué hacer con ellas. Yo es que creo que es una calamidad. Andrés. Sí, gracias. Yo le quería preguntar a Rejón si piensa que en estos momentos, más allá de los presupuestos, lo que está en juego es esto que comenta usted del rumbo. Si acaso el Partido Socialista está dudando entre tirar por esa mayoría de la moción de censura y de la investidura en la que usted participó, que podría ser un proyecto progresista, plurinacional y republicano, o por otro lado está cultivando otro tipo de rumbo, recuperando a Ciudadanos. Ayer vimos en un acto a Calviño y a González Laya con el IBEX 35, con la monarquía, en el que el statu quo más o menos se mantendría. Si cree que está en juego algo más que unas cuentas para el año que viene. Ahora sí que quiero respuesta rápida. Pues es la pregunta más complicada. No la más complicada, pero es de un largo recorrido. Sí que está en juego, pero yo creo que no solo está en juego por la política de alianzas. Sin necesidad de sentar a Ciudadanos en ninguna mesa, el gobierno ha gestionado la huida del rey emérito a una dictadura como lo habría gestionado un gobierno del Partido Popular, ha gestionado la fusión de bancos que nos aleja a los españoles de recuperar 22.000 millones de euros que nos pertenecen, que va a costar muchos miles de empleos y que nos aleja de tener un banco de inversión pública verde, como lo habría gestionado un gobierno del Partido Popular. O está gestionando algunos debates económicos, el debate que no tiene ni pies ni cabeza sobre alargar la edad de jubilación cuando los jóvenes no pueden entrar en el mercado de trabajo, como lo habría gestionado cualquier gobierno del status quo. El gobierno tiene que recuperar el norte, porque por mucho que por arriba todo sea como choque entre los partidos, por abajo me da la sensación que empieza a haber una sensación de ansiedad y de desencanto. Y ese es el mayor enemigo de un gobierno progresista. No son las barrabasadas de Vox. Es que cunda el desencanto entre la gente que está pagando la crisis. Creo que no es una situación todavía irreversible. Creo que se puede girar. Y por eso estos presupuestos son una señal no solo por la política de alianzas, también para dar una señal muy clara a quienes lo están pasando peor, que es que tienen un gobierno a su lado. Y ahí no se puede titubear, porque CaixaBank ha tenido claramente un gobierno a su lado. Pero la gente que no está pudiendo pagar los alquileres en sus barrios todavía no sabe si tiene uno a su lado. Y ahí hay que elegir prioridades. Última pregunta de nuestros ciudadanos. Les ofrecemos la oportunidad de hacerlo a ellos. Marina. Vamos con ella. Le traslado una pregunta que nos ha remitido Natalia a través de Twitter, muy cortita. Y al grano, le plantea lo siguiente. ¿Cree necesario volver a abrir IFEMA como hospital de campaña? Creo que la sanidad pública madrileña... Lo que pasa es que la sanidad pública madrileña tiene que recuperar edificios y subcontratas que ha hecho con empresas privadas que cuando vinieron los peores momentos de la crisis sanitaria se pusieron de medio lado. El Estado tiene que recuperar competencias sanitarias y capacidad sanitaria para que no haga falta luego habilitar sitios donde luego se van a tomar bocadillos de calamares, como hicieron finalmente en esa ceremonia. Lo que hace falta es fortalecer la sanidad pública. Y en eso hay un consenso amplísimo. No son solo nuestros votantes. Todo el mundo reconoce que cuando todo estaba mal, cuando todos teníamos miedo, eso de la mano invisible del mercado, eso nadie la vio.
Cuando todos teníamos miedo, aquí lo que existía era el Estado y los servicios públicos. Pues es por ahí por donde hay que apostar. Pero reforzar la sanidad entendemos que es algo a largo plazo, abrir IFEMA es un corto plazo. Pero la puerta de entrada de la sanidad, y es lo más importante, es la atención primaria. Donde hay que empezar y hay que volcarse es en los centros de salud de cada barrio. Todos los profesionales sanitarios dicen, muchas veces me llegan casos muy empeorados porque la gente no acude a atención primaria porque está colapsada, porque le da miedo, porque tiene una gripe y no llama porque dice, total, si está todo colapsado, y eso va haciendo un embudo que al final colapsa la sanidad pública madrileña. Hay que volcarse ya en rastreadores y en médicos de atención primaria. Pero este fanatismo enemigo de lo público del Partido Popular, pues de momento lo está impidiendo. Ayer nos decían que había 600 médicos de baja en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por haber estado aquí. A ustedes, disculpas por la dificultad de síntesis. No pasa nada. Esta es su casa, cuando quiera, aquí estamos. Seguimos con